Señores, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase. Hago este pequeño preámbulo ya que esta clase la he grabado varias veces y pido disculpas de antemano por algún problema de sonido, pero es bastante difícil organizar esa parte de sonido. Realmente no es mi fuerte hacer videos, entonces cualquier inconveniente respecto de ello, pido de antemano disculpas. Entonces, iniciamos realmente dándoles la bienvenida. Hoy vamos a entrar en uno de los conceptos más importantes y al mismo tiempo más incomprendidos dentro de la metodología ICT, la cual es el tema de la PDRI Matrix. Este no es un tema superficial. Realmente entender la PDRI es entender cómo el mercado entrega el precio y cómo lo transporta desde un punto de liquidez a otro y cómo nosotros podemos usar esa estructura para anticipar movimientos con alta precisión. La PDRI Matrix es como un mapa institucional y es la manera en que Michael organiza y clasifica las herramientas y zonas del mercado que actuarán como soportes y resistencia para poder leer de forma lógica la intención del precio y en ese carácter de ideas tener nuestro rango de oportunidad. Hoy no solo vamos a definir qué es, sino que vamos a centrar las bases para que podamos aplicarla en los gráficos de forma objetiva y sin confusión, agregando la información que se encuentra distribuida en diferentes videos, no solamente en el Core Content 2016, sino en otros videos de Michael que a veces pasamos por alto. En este caso tenemos la imagen principal donde nos representa a qué se refiere con la PDRI Matrix y la definición de la PD es un marco utilizado para organizar los niveles de precio que actuarán como soporte y resistencia. Tengamos en cuenta que nosotros utilizamos el término soportes y resistencias, pero basados en niveles de la PDRA institucional y estos soportes y resistencias son diferentes a los soportes diagonales que se utilizan en otras formas de interpretar el grafo. ¿Sí? Nosotros solamente nos vamos a basar en soportes y resistencias horizontales. Entonces, que se utilizarán como soportes y resistencias o áreas de mitigación. Cuando hablo de áreas, no hablo solamente de una línea o un punto específico, sino un área, un espacio, el cual en ese lugar se desarrolla un proceso de mitigación de órdenes perdedoras. Y son las zonas en un gráfico donde es probable que ocurra una actividad institucional significativa. La matriz PD distingue entre prima y descuento. De hecho, eso es lo que traduce la PD, es la abreviatura de prima y descuento dentro de un rango de negociación establecido, conocido, comprendido entre un máximo y un mínimo conocido. Por eso nosotros trabajamos dentro del rango y es un rango conocido. Por eso nosotros tenemos niveles donde entrar y donde salir basados en el comportamiento previo del gráfico. Y este rango es conocido y se encuentra comprendido entre un máximo y un mínimo, y este máximo y un mínimo está compuesto por un swing high y un swing low. Posteriormente hablaremos de la importancia que tiene ese patrón fractal conocido como swing. Y dentro de ese rango se enumeran los elementos dentro de estos niveles establecidos como un rango y se establecen en orden de importancia.
eh, en orden de importancia los elementos. Incluyen máximos y mínimos anteriores, bloques de rechazo, bloques de órdenes, brechas de valores razonables, void o vacíos de liquidez, bloques de ruptura o breakers y los bloques de mitigación. Realmente son 7 niveles que se encuentran en la PDRI Matrix, aunque existen más niveles. Estos son los básicos, los más importantes, y básicamente podemos trabajar completamente con estos niveles sin utilizar los demás PDRIs porque estos son los más importantes. Ahora, lo único que nosotros tenemos que aprender son siete niveles a identificarlos y aplicarlos tanto en prima como en descuento. Y estos mismos niveles se van a utilizar en altas temporalidades como niveles de soportes o resistencias de altas temporalidades, y en la temporalidad menor, de acuerdo a nuestro perfil de comercio, vamos a utilizar estos mismos niveles como niveles para ejecutar nuestras órdenes. Ejemplo, en un order block de temporalidad semanal, lo utilizamos como soporte o resistencia, y en una temporalidad menor como H4 o H1 podemos utilizar un bloque de órdenes directamente para entrar. De esa manera utilizamos los PD de un rango conocido, ya sea como soporte o resistencia o como niveles para comerciarlos directamente. Teniendo en cuenta que esta línea que nos refiere en esta imagen no es al azar, y esta línea nos representa nuestro rango potencial. Realmente nuestro rango potencial comprende desde un nivel de PDRI en premium hasta un nivel de PDRI en descuento. O en muchas oportunidades nosotros tenemos la oportunidad desde un PDRI en premium hasta el 50%. Quizás hasta ese nivel nosotros ya tengamos un trade ganador y podemos eh, tomar decisiones a partir de este nivel. Y lo más recomendable es trabajar hasta uno de estos niveles, el mitigation block o el breaker block, ya que puede el precio llegar y encontrar soporte en uno de estos niveles y revertir. Entonces, el nivel de más alta probabilidad, y esto es algo importante que lo tengamos en cuenta, es comprender que la PDRI está diseñada, está estudiada y tiene unas reglas. Y estas reglas nosotros debemos respetarla para tener la asertividad en nuestra operativa. Nosotros en muchas oportunidades vemos trades demasiado grandes, ¿sí? Con ratios demasiado grandes, y no comprendemos el contexto, el contexto general. Y cuando vemos la operativa de Michael, vemos que él tiene trades bastante acertados, pero relativamente cortos, ¿sí? Entonces, la, la asertividad de él y cómo explicarlo, la asertividad de él depende también mucho de que va desde un nivel de prima a un nivel de descuento, y nosotros podemos ver trades de 1.2, 1 con ratios 1.5, 1.2, quizás 1.3, pero son esos ratios cortos lo que nos ofrece el rango de oportunidad desde un nivel de prima, por así decirlo, hasta un nivel de descuento o un 50%. Entonces tengamos eso muy en cuenta porque estos niveles pueden actuar como soportes y dañarnos un trade que ya ha sido ganador. Y son las reglas que tiene el uso de la PDRI Matrix. Ahora,
Si nosotros estamos operando en un nivel de alta temporalidad H4 semanal y comerciamos en M15 quizás, pues nuestras oportunidades se van a ver muchísimo más grandes, pero debemos tener en cuenta estos niveles en la temporalidad mayor donde el precio puede llegar. Y aquí tendríamos que cerrar nuestras operaciones o plantearnos mm, el cierre de parciales o cualquier tipo de gestión de riesgo que le apliquemos a nuestro trade. Señores, entonces, como citábamos en la explicación, el rango de negociación está comprendido dentro de un máximo y mínimo conocido en el precio y es donde nosotros vamos a buscar los PDRI. Ahora, bueno, señores, yo esta clase la grabé varias veces. ¿Sí? La grabé varias veces y gracias a eso pues existen mejoras y se hace larga la clase, pero voy a tratar de incluir todos mis apuntes, toda la información concerniente a la PDRI Matrix para no tener que retornar a esto y poder avanzar en el proceso que tenemos. ¿Sí? Entonces, por eso se hace extensa, pero tiene la mayor cantidad de información posible. Entonces, señores, ¿qué sucede acá? El rango de negociación está comprendido entre un máximo y un mínimo, que a su vez el máximo y un mínimo es un swing en el precio. ¿Qué es un swing? Ahorita lo vamos a ver, pero realmente un swing es el patrón comprendido por tres velas, patrón fractal de gran importancia comprendido por tres velas. Entonces, siempre, siempre en un máximo va a estar comprendido por un patrón de tres velas y un mínimo de un rango va a estar comprendido por ese patrón fractal. El rango, generalmente los rangos de negociación tienen alrededor del 50% de ese rango una pequeña condición donde existe otro swing y para mí personalmente yo quiero ver un rango en el precio que tenga esta característica. No solamente la expansión de acá hasta acá, sino que tenga una formación de esta manera. ¿Sí? Y yo tomo un rango desde este nivel hasta este nivel. ¿Por qué? Porque pues después de muchos errores cometidos, yo marcaba el rango de acá hasta acá y me di cuenta en el gráfico que cuando tiene este nivel se convierte, por así decirlo, en un rango mucho más sólido. Y esto tiene una lógica implícita, la cual consiste en que una vela diaria, para hablar del perfil de vela diario, tiene una apertura en Asia, alrededor de Asia, un máximo creado en Londres, una reversión que se genera en Londres y nosotros vamos a tener un pequeño retroceso en Nueva York y continuación de Nueva York y cierre en London Close. Entonces, lo que les acabo de decir tiene implícito como esas fases del mercado. Entonces, si esto es una vela diaria, un comportamiento de un perfil diario clásico bajista, nosotros vamos a tener un pequeño retroceso en Nueva York para establecer ese rango de negociación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y tengamos nuestra mente eh, receptiva a, a esa característica respecto de lo que es el rango de negociación. Ahora, ¿qué es un rango de negociación? Los rangos de negociación son muy subjetivos, incluso yo personalmente
al inicio no sabía cómo marcar un rango, desde qué punto hasta qué punto anclar el rango, y posteriormente las mejoras y las explicaciones de Michael y demás, uno encuentra ciertos parámetros que le ayudan a determinar cuáles son los rangos válidos o cuáles son los rangos los cuales nosotros debemos tener en cuenta. Eh, es cierto que Michael en sus explicaciones marca, por así decir, en muchas oportunidades un rango, lo puede marcar desde este máximo hasta este mínimo en el entendido de que el precio va hasta ahí, o puede quizás marcarlo en oportunidades desde este máximo hasta este mínimo, ¿sí? Y posteriormente extender o actualizar el marco desde este máximo hasta este mínimo, o en su defecto marcar un nuevo rango desde este máximo hasta este mínimo, que es una pequeña expansión, y nosotros esperamos que el precio retorne a un equilibrio de este rango de negociación desde acá hasta acá, ¿sí? Y luego nuevamente se pudiera marcar un rango, por así decirlo, desde este máximo hasta este mínimo como una pierna de expansión. Eso es totalmente válido, ¿sí? Michael lo hace cuando establece o marca los OT. Sin embargo, voy a introducir a la idea de explicar que las velas son rangos, ¿sí? Como tal, una vela, en este caso esta vela, si fuese, que de hecho es una vela diaria, esta vela es un rango comprendido desde el máximo hasta el mínimo. Entonces, una vela es un rango y ese será nuestro rango de negociación. En este caso, la próxima vela no alcanza a llegar al 50% de esta vela, ¿sí? Y se establece otro rango de negociación comprendido desde el máximo hasta el mínimo de esta vela. Y en esta oportunidad el precio sí va por encima del 50% de esa vela previa. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a utilizar este ejemplo. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por lo siguiente. El rango general, desde máximo a mínimo, en el entendido de que todo este rango es una vela, tuvimos una apertura, open high, low close, nosotros tendríamos una vela diaria bajista, más o menos de esta manera, ¿sí? Y desde el máximo hasta el mínimo, nosotros tenemos ese rango de negociación y tenemos prima y descuento de esa vela. Pero a su vez, que acá no se explica, pero alrededor del mes 7 y mes 8, Michael hace la explicación de que la prima tiene prima y descuento, ¿sí? Y el descuento tiene prima y descuento. Entonces, realmente a esta foto le hizo falta una división acá y acá para dividir la prima y el descuento, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que cuando el precio no llega al descuento de la prima en una vela, posiblemente esté llegando a la prima del descuento. Y es totalmente válido y básicamente es lo que está ocurriendo en, en esta vela, donde el precio no llega al 50%. Entonces realmente lo que está haciendo en esta vela es llegando a una prima del descuento de lo que es esa vela. Y para la vela siguiente, por diferentes condiciones, si lo establecemos como un rango, el precio sí está llegando por encima del 50%. Y cuando nosotros conocemos estas características, podemos comerciar, podemos aprovechar más oportunidades
Estas oportunidades que son las más bonitas cuando el precio simplemente llega a la prima del descuento y continúa de manera rápida. Esto es cuando ya tenemos patrocinio institucional y una fuerza implícita en el precio. Y existen otros retrocesos más profundos que van a buscar la prima del rango total. Y señores, entonces es importante tener esto aparece en una clase en el mes 7, mes 8, e incluso Michael, no que se hace tedioso, la prima de la prima también la parte, ¿sí? Y el descuento de la prima también la parte, la prima del descuento también la parte, teniendo prima y descuento, pero entonces eh, realmente no es tan necesario hacerle tantas particiones, por así decirlo, y con este concepto podemos trabajar fácilmente. ¿Sí, señores? Entonces, en el entendido de que hay prima descuento y tenemos prima de la prima y descuento de la prima, ya tenemos un avance bastante significativo para la nuestras lecturas próximas. Ahora, los rangos son subjetivos, como lo explicaba ahorita. Sin embargo, al comprender que una vela es un rango, entonces yo me planteo la idea de que si una vela es un rango, pues yo voy a utilizar una vela como mi rango de negociación y no me voy a dejar confundir por las expansiones de temporalidad menor como rangos que se presenten en H1, rangos que se presenten en M15, quizás M30 los que utilizan o M45, ¿sí? En esas otras temporalidades. Voy a utilizar un rango comprendido en lo que es una vela de temporalidad mayor, en este caso una vela diaria o una vela semanal, y ese será mi rango de negociación. También podemos utilizar la vela de H4, que como tal establece una vela es un rango para la aplicación de Power of 3 en una vela de H4. ¿Sí? Entonces, de esa manera, sabiendo que una vela es un rango, no existe la subjetividad. Tenemos puntos exactos establecidos desde el máximo y mínimo de una vela previa en alta temporalidad, ya sea mensual, semanal o diario. Me tomé la molestia de mostrar eh, una vela semanal. Esta es una vela semanal y es simplemente una vela clásica alcista. Y eso es lo que nosotros podemos determinar desde el mínimo hasta el máximo como un rango de negociación. Ahora, dentro de una vela semanal como es esta, nosotros tenemos un rango de temporalidad menor, en este caso H4. Entonces, como podemos ver, tenemos que el mínimo de la vela semanal está comprendida por un swing del precio, ese patrón fractal tan importante, y el máximo de la vela está comprendido por un swing del precio. ¿Sí? Y pudiéramos ver que aquí alrededor del 50% también tenemos, bueno, este es un swing, este es un swing, y aquí también hay un swing, vamos a marcar un swing general, y estamos teniendo en esta idea lo que yo les mencionaba de que tenemos un posible rango de negociación compuesto por como por esta forma, ¿sí? En la cual tenemos alrededor de la mitad o el 50% un swing del precio, ¿vale? Entonces, en esta vela semanal, nosotros establecemos nuestro rango de negociación desde el mínimo
hasta el máximo. Este sería nuestro rango de negociación y vamos a utilizar la vela semanal. ¿Por qué? Porque podríamos también marcar desde este mínimo hasta este máximo en su momento, pero lo que les quiero decir a ustedes es que trabajemos con la idea de que una vela completa es un rango. Entonces, por eso nosotros en oportunidades, dependiendo de la temporalidad en que estemos trabajando, vamos a esperar y tenemos que esperar el cierre de vela, ya sea la vela semanal, la vela diaria o el cierre de vela de H4. ¿Listo, señores? Entonces aquí tenemos la formación de la vela semanal y cómo se ve por dentro en H4. Entonces nuestro rango estaría comprendido desde el mínimo hasta el máximo. Y aquí tenemos nuestra formación en H1. Entonces ya en H1 se ve un poco más amplio lo que es un rango y quizás nosotros podamos seleccionar nuestro rango de negociación desde este mínimo hasta este máximo o desde este mínimo hasta este máximo y se empieza a formar esa subjetividad de, de la pregunta de cuál nivel yo marco mi rango, ¿sí? Porque realmente aquí tenemos un rango. Luego el precio sube y aquí tenemos un rango, ¿sí? Luego el precio sube y este es nuestro rango actual. Luego podemos actualizar y tomar este mínimo hasta este máximo y establecerlo como nuestro rango. No está mal, ¿sí? Pero aquí entra la subjetividad en la demarcación de un rango. Entonces, para nosotros quitar esa subjetividad, pues vamos a utilizar la idea básica de que las velas son rangos. Entonces, para evitar la confusión en todo esto, vemos que la vela semanal, la misma vela semanal, está compuesta por velas diarias. Entonces, así se ve una vela semanal. Esta vela semanal formada por las velas diarias. Entonces, aquí nosotros tenemos velas diarias y estos serían en su cierre nuestro rango de negociación desde un mínimo hasta un máximo, ¿sí? Y esos serían nuestros rangos de negociación. Entonces, ahí vamos teniendo esa aclaración, esa parte interesante de que nuestro rango empieza a ser desde este mínimo hasta este máximo. Y si nosotros vemos en temporalidades menores, aquí hay un swing y aquí hay un swing como condición natural. El precio con esta vela vuelve al rango. Cuando Michael habla de que el precio vuelve al rango, ¿sí? Cuando entra al rango anterior, a la vela previa, ¿sí? Entonces, en este caso, la vela baja y no llega al 50%, ¿sí? Y nuevamente, con esta próxima vela, desde este mínimo hasta este máximo, tenemos un rango, ¿sí? Obsérvenlo ahí. Y en este caso, sí llega por debajo del 50%. Entonces, esta vela está entrando en un descuento del rango anterior, ¿sí? Si nosotros hubiésemos marcado toda esta pierna de desplazamiento desde este mínimo hasta este máximo, quizás no nos hubiese cumplido con con nuestro nivel o de cierta manera eh, nos llega a un descuento de de la prima, de ese rango de negociación. Entonces, mire cómo quizás con el rango general estamos en un descuento de la prima, pero a su vez tenemos que estamos en el descuento más descuento del rango anterior. Y de esa manera nosotros empezamos a anclar nuestros rangos y los definimos desde el máximo al mínimo de la vela previa y así quitamos la subjetividad que
tanto nos hace daño. ¿Listo? Y para la vela diaria, semanal, diario, vamos a integrar cómo se ve en H1. Y aquí tenemos en H1 la formación de esas expansiones y lo que nosotros pudiésemos marcar de alguna u otra manera son estos rangos, ¿sí? ¿Qué es un rango? Lo marcamos desde este mínimo hasta este máximo, no, porque el mínimo de esta vela es este, hasta el máximo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro rango de negociación. El precio pasa por encima y vuelve buscando un descuento de lo que es este rango de negociación. Saca esta liquidez y respeta el mínimo del rango previo. Ahora, tenemos en esta vela de expansión ese rango de negociación y aquí tenemos desde este mínimo hasta este máximo ese rango de negociación. Y quiero que vean algo. Lo que les hablaba de que un rango generalmente tiene tres etapas. Y aquí tenemos uno, un mínimo y un máximo. Tenemos tres niveles. Aquí tenemos un mínimo y el máximo. Desde este mínimo hasta este máximo tenemos, ojo al detalle, un mínimo, otro mínimo y un máximo, ¿sí? En la temporalidad de H1. Y en esta nueva vela de negociación tenemos un mínimo y un máximo, ¿sí? Nuevamente, en este nivel, desde este mínimo hasta este máximo, lo que es esta vela, de aquí a acá no lo tenemos, pero acá tenemos un mínimo, otro mínimo y este máximo, ¿sí? Que conforma, pues básicamente es casi el mismo nivel de un rango de tres etapas. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de que un rango de negociación tiene regularmente tres etapas. Ahora, este nivel tiene un mínimo, acá tiene un segundo mínimo y tenemos el alto con, con la formación de un swing. Entonces, señores, esto es muy importante porque a veces nosotros, nosotros podemos esperar que se desarrolle esto y ya sabemos que se va a formar un swing aquí alrededor del 50%, por debajo del 50%, y nosotros queremos comerciar acá para esa continuación alcista. ¿Listo? Y el rango de negociación lo tiene. Entonces, es mejor tener en consideración un rango desde aquí hasta acá que quizás marcar el rango desde este máximo hasta este mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Por la condición de las tres etapas. Quizás en temporalidad menor, esta pierna, al ser de H1, en M15 o en M5 se va a ver como un rango de negociación, pero ahí es donde nosotros tenemos esas fallas importantes, eh, marcando los rangos que no son. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros quitamos la subjetividad y tenemos presente que vamos a querer marcar los rangos o las velas que tengan esas tres etapas. Posteriormente, desde este mínimo hasta este máximo tenemos 1, 2, 3 etapas. ¿Por qué se presentan esas tres etapas? Porque este nivel es la primera inducción, ¿sí?, del precio. Y ese nivel, este segundo nivel, tengamos muy presente algo, que este segundo nivel tiende a ser tomado porque es un nivel de corto plazo, ¿sí? Entonces, del rango de negociación queremos ver ese nivel tomado. Por ejemplo, acá no lo toma, ¿sí? Pero en este rango de negociación
aquí el precio le saca liquidez al cuerpo de las velas. Esto lo hablaremos cuando estemos hablando del rejection block, ¿sí? Aquí realmente le saca liquidez al cuerpo de las velas, ¿sí? Aquí no lo saca, pero de aquí a acá sí tenemos la neutralización de ese nivel, ¿sí? De aquí a acá tenemos la neutralización de ese nivel y nuevamente tenemos ese swing de corto plazo en una temporalidad de H1 y lo podemos tener como un marco de referencia y comercial posterior a esa toma o neutralización de liquidez. Señores, entonces de esta manera vamos dándole orden a las ideas implícitas y cómo demarcar los rangos de negociación basados en que una vela es un rango y trabajar con las temporalidades sólidas que como podemos ver son diarias o semanales. Continuamos con esta vela semanal, ¿sí? Y tenemos cómo se forma esta vela semanal en una temporalidad diaria, ¿sí? Esta es la formación en diario de esta vela semanal. Ya aquí las estamos viendo juntas, acá las estamos viendo juntas y esto me sirve para estudiar cómo se forma la vela semanal en diario y cómo podemos establecer nuestro rango de negociación desde el mínimo semanal, que es una sola vela semanal, quizás para la próxima semana. Recuerde que nosotros podemos, en una temporalidad semanal, esperar que el precio baje a un descuento, quizás a llenar este Fair Value Gap diario, o en su defecto, podemos comerciar desde una prima hasta un descuento en semanal. Entonces, de este rango de negociación, nosotros podemos comerciar hasta el 50%, ¿sí? Cuando tengamos la oportunidad. Entonces, tenemos semanal, tenemos diario, y aquí tenemos ese movimiento en temporalidad de H4. Entonces, quizás nosotros, ¿qué marcaríamos como rango de negociación en H4 sin sin esta idea? Nosotros estudiaríamos, nosotros quizás marcaríamos un rango, el rango más evidente desde acá hasta acá arriba, y está bien, ¿sí? Pero como tal, el rango general semanal estaría desde el mínimo, desde este mínimo hasta este máximo, para poder sacar el equilibrio de este rango de negociación. De esa manera nosotros no nos exponemos a la subjetividad. Sabemos que este es el mínimo de la vela semanal y es el que vamos a utilizar. ¿Sí? Eh, Ahora, vamos a ver qué tenemos en esta vela diaria. Ahora miremos lo que sucede acá. En esta vela diaria, desde este máximo hasta este mínimo, el entendido es que esto es un rango de negociación. ¿Sí? ¿Qué sucede? Desde este máximo hasta este mínimo, el precio en su momento no llega al descuento y pues realmente no pasa nada. Y el ejemplo de estas dos velas diarias que yo quería mostrar es que en oportunidades podemos utilizar dos velas. Permítame un momento. Podemos utilizar dos velas, ¿sí? Para nuestro rango de negociación. Entonces estamos utilizando dos velas, pero dos velas de diario, ¿sí? Y esto nos arroja un
rango de negociación. ¿Por qué digo que las dos velas? Porque en oportunidades vamos a tener, se nos va a presentar esa situación donde es necesario utilizar dos velas para un rango de negociación cuando es así bastante marcado, ¿listo? Pero con dos velas con su respectivo cierre de velas, ¿sí? Será nuestro rango de negociación. Y estamos hablando de la PD, pero nosotros no podemos hablar de los niveles de soporte y resistencia como tal, los PD, sin antes hablar de cuál es el rango de negociación en el que vamos a trabajar. Por eso nosotros perdemos mucho tiempo, porque aprendemos en desorden, ¿sí? Yo perdí mucho tiempo por aprender en desorden. Yo aprendí los PD arrays, es más, yo empecé aprendiendo las entradas, como todo principiante, las entradas, las mejores entradas, las estrategias de entrada, los niveles de entrada con el OT, pero yo no sabía en qué rango de negociación estaba comerciando. Y aunque uno se queda con el conocimiento de las entradas, cuando uno opera realmente en el mercado, se, se gana todos los stops habidos y por haber, porque estamos seleccionando el rango de negociación que no es. Y como no sabemos esto, siempre vamos a escoger el rango de negociación equivocado. Entonces, por eso esto es tan importante y le doy tanta lata para dejar claro este tema y no lo volvemos a tocar. Listo, señores, entonces. Y es el orden como lo debemos aprender. Entonces, esa es una de las problemáticas, disculpen el preámbulo, que tenemos porque nosotros conocemos en el Core Content 2016, los primeros meses nos hablan de los niveles de PDRI y por allá en el mes 7 o 6 tenemos los rangos de negociación. O en la Scout Sniper o en la serie Marker Maker del 2010, 2013, 2017, hablan del rango o hablan de tipos de entradas y nosotros no conocemos el rango de negociación y cuál es la información implícita en ella. Entonces, señores, por eso le doy tanta lata a la cuestión de cómo establecer y definir el rango de negociación. Entonces, en este caso, señores, tenemos la demarcación del rango compuesto de una pierna de expansión bastante amplia, compuesto por dos velas. Entonces, aquí realmente estoy marcando el mínimo de la vela diaria y esta mecha que existe acá es la mecha de la vela semanal. Entonces, el mínimo de la vela diaria es este, hasta acá, desde acá hasta acá es la vela diaria. Y la próxima vela diaria es desde acá, desde este mínimo, hasta este máximo. Entonces, aquí tenemos un rango de negociación y vemos cómo el precio viene a un descuento de lo que es ese rango de negociación, ¿sí? Ahora, este es el rango general establecido por dos velas y si utilizamos el rango completo, pues tenemos esto como rango general, ¿sí? Toda la vela semanal. Podemos utilizar las dos velas como esa expansión o el rango general y estamos completamente válidos y vemos cómo el precio busca alrededor del 50%. Y acá tenemos las velas diarias de esa vela semanal y tenemos que cada vela se puede determinar como un rango para nosotros comerciar por debajo del 50%. En este caso, esta vela diaria, el precio pasa por debajo del 50%, neutraliza esta liquidez y se va. Entonces estamos comerciando por debajo del 50% de la vela previa. ¿Y qué tenemos? Aquí tenemos
un swing de corto plazo, ¿sí? Neutralizado, el precio llega por debajo del 50% y se va. Tenemos expansión y tenemos un pequeño Fair Value Gap que quizás pudimos haber comerciado, pero no estamos hablando de, eh, de las entradas todavía, entonces, pero como para hacer ese pequeño detalle. El precio saca estructura, saca liquidez y rebalancea imbalance. Esto es lo único que hace el precio. Saca liquidez y viene a rebalancear imbalance. ¿Sí? Saca liquidez y rebalancea imbalance. Nosotros vamos a querer estar participando a partir de los imbalances en la acción del precio. Entonces, nuevamente, al cierre de la vela diaria, tenemos nuestro rango de negociación separado en prima de descuento y la prima de la prima y el descuento de la prima. Entonces, para la próxima vela diaria, si la utilizamos como rango, tenemos al cierre de esa vela prima y descuento de ese rango de negociación. Entonces, ¿qué tenemos? En este caso, la vela cierra acá en este nivel, ¿sí? Y tenemos esta liquidez expuesta acá y quizás es lógico pensar en que aquí tenemos un nivel, dos, y para esta necesitamos una tercera etapa, ¿sí? Entonces, básicamente con esa pequeña idea, ese regalito que les doy ahí, ustedes pueden tener, que podemos esperar otro movimiento de ese movimiento que se está formando. Ahora, ¿a dónde viene este nivel? Está buscando un descuento, ¿sí? De la prima de esa vela previa. Entonces, vemos cómo está buscando, cómo buscan estos niveles. Ahora, de este rango de negociación existente, el precio sale del rango por la parte de abajo. Hay una clase de Michael donde habla de esto. Él le colocó L7, eso creo que es, no recuerdo, pero él hacía referencia a una L7, L7, por así decirlo, y hacía referencia a que el precio el 75% del tiempo encuentra dentro de un rango, ¿sí? Entonces nosotros vamos a querer comerciar dentro de ese rango. Y esta clase es bastante interesante donde él utiliza los order blocks y un contexto bastante interesante. Entonces, de allí es donde yo saco esta información, pues para que sepan que lo que yo estoy haciendo es simplemente una interpretación de la información, organizarla y, bueno, mostrársela a esta persona que le estoy enseñando esta información y para todos ustedes como un detalle con mucho cariño. Entonces, señores, en este rango, ¿sí? Y sabiendo que el precio tiende a volver al rango el 75% del tiempo, cuando sale del rango, cuando está pasando por debajo de un mínimo previo, podemos tener la idea de que el precio va a retornar y entrar de nuevo al rango, porque eso es lo que hace el 75%. Entonces nosotros lo que queremos realmente es operar dentro del rango. Quizás acá, con esta toma de liquidez, estamos pasando de un descuento a un equilibrio de ese rango de negociación de la vela previa. Exactamente a un equilibrio de ese rango de negociación previo, tomando liquidez de corto plazo. ¿Sí? Y bueno, nuevamente se repite el ciclo infinito, saca liquidez y rebalancea en balance. El precio no hace más.
Entonces, desde este nivel, que es un all high, un all low, un viejo mínimo, nosotros tenemos el rango de oportunidad desde un mínimo hasta, desde un nivel de prima de descuento a un nivel de prima. Entonces nos estamos refiriendo desde un viejo mínimo a un Fair Value Gap en premium. A eso es a lo que se refiere esta diapositiva cuando se refiere del rango potencial. En este caso, estaríamos trabajando desde un viejo mínimo hasta este nivel de Fair Value Gap. Saca liquidez y rebalancea en balance de un descuento a un premium. Entonces, esa es la lógica que se encuentra en, en esta información, ¿sí? Para que tengamos en cuenta, y este sería nuestro rango de oportunidad, ¿sí, señores? Y esto es diario, y esto es una temporalidad diaria en temporalidad de H1, entonces es una temporalidad bastante sólida quizás para comercial. Nuevamente, con esta vela, que es una vela diaria, como la pueden ver, desde este máximo hasta este mínimo, es una vela diaria, pues se establece un rango como vela diaria. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el precio? Por debajo de descuento, por debajo en descuento, nosotros tenemos un order block. Y el precio viene y neutraliza liquidez, ¿sí? Buscando un nivel, en este caso un order block en descuento para continuar. Entonces mire cómo en este retroceso lo que hace realmente el precio es buscar un descuento, órdenes de compra en descuento para luego continuar con su movimiento, ¿sí? Y estos niveles acá arriba se convierten en liquidez de baja resistencia o low resistance liquidity room, que traduce a liquidez de baja resistencia. Listo, señores, entonces para que tengamos eso en cuenta, y este se convierte en nuestro DOR, ¿sí? Dirección de liquidez o nuestro sesgo direccional. Estos serían nuestros objetivos a, a neutralizar, pues si queremos comerciar a partir de aquí. Y siempre queremos comerciar en descuento buscando una prima. ¿Listo, señores? Y en este caso estaríamos trabajando desde un order block en descuento hasta un antiguo, un viejo alto en premium, o de un order block en descuento a un order block en premium, ¿sí? Entonces volvemos a la diapositiva anterior y vemos que estaríamos trabajando desde un order block, ¿sí? Hasta un order block en este caso, o hasta un Fair Value Gap. Y ese sería nuestro rango potencial de oportunidad. Señores, entonces el mismo gráfico nos va mostrando la manera de interpretar la lectura del gráfico. ¿Qué más tenemos? Permítanme acá. Y de esta manera nosotros estamos teniendo, eh, los rangos basados en velas previas. Aquí simplemente en este espacio eh, el precio, el precio simplemente fue por encima del rango de la vela previa. Se establece un nuevo rango. ¿Y qué queremos nosotros? De este rango de negociación, ojo, pudimos marcar subjetivamente desde aquí hasta acá. Y de hecho el precio pasa por encima del 50%. Sí, está bien, correcto. Pero para quitar la subjetividad, marcamos el mínimo de la vela previa hasta el máximo
teniendo nuestra prima y descuento y queremos ir a la prima de la vela previa para comerciar, ¿sí? Entonces, aquí existe un swing de corto plazo, un swing de corto plazo y tenemos la formación de un swing de plazo intermedio en una prima, llenando la totalidad del fair value gap, del vacío, ¿sí? Entonces, pues, es lo que se puede leer ahí y nuevamente formamos otro rango de negociación que a su vez el precio desde este máximo hasta este mínimo tenemos, el precio se remite por encima del 50% realizando el mismo proceso, un swing de corto plazo de H1 y estableciendo un swing de plazo intermedio en esa misma temporalidad. Y para formar este nivel tenemos un mínimo, acá hay un swing, otro nivel y otro nivel. Unos 3 etapas en ese pequeño retroceso en la acción del precio. Señores, entonces, señores, hasta el momento tenemos esa información de los rangos. De igual manera, aquí tengo las demarcaciones que, que podemos apreciar, la cual tenemos los swings de corto plazo, ¿sí? Y que básicamente en los máximos y mínimos de las velas diarias, la mayor parte del tiempo existe neutralización de un swing de corto plazo. Entonces, lo que quiero mostrar acá es la importancia de en esta temporalidad H1 reconocer los swing de corto plazo que actuarán como inducciones de los primeros participantes, los participantes arriesgados, ¿sí? O los poco informados que entran en el mercado y si no cierran sus posiciones, el precio va a ir a por esos stops, ¿sí? Y podemos ver que en cada uno de esos niveles existe neutralización de swings de corto plazo, estableciendo un swing de plazo intermedio. Entonces nosotros, para nuestras entradas, anticipamos la formación de un plazo intermedio o comerciamos después de él. En este caso, si este mínimo es de plazo intermedio, podemos comerciar el bloque de orden, ¿sí? Y este nivel debe ser respetado. Y aprovecho la oportunidad. Nuevamente aquí existe una neutralización de liquidez, validación de un bloque de órdenes con Fair Value Gap. Podemos comerciar el bloque de órdenes, ¿sí? Protegiendo este nivel que no debería ser calificado en ningún momento. Entonces, por eso es importante y aprovecho la oportunidad, ya que están en los gráficos, para irles mencionando la importancia de saber reconocer los swings de corto plazo y plazo intermedio y que nuestros stop loss estarán protegidos en el swing de plazo intermedio. Entonces, eso nos da un poco más de seguridad y tranquilidad al momento de tomar nuestras posiciones. En este caso tenemos un swing de corto plazo que es neutralizado. Esto se convierte en un plazo intermedio y aquí no da oportunidad, pero pudimos haber comerciado posterior a ese movimiento, ¿sí? Luego, acá tenemos que se estableció un swing y mucho cuidado a esto porque a veces nosotros creemos que apenas se formó el swing, cuidado con esto, vamos a tener la reversión, que de hecho la mayor parte sí lo hace. Los swings tienen esa característica que en cada mínimo y cada máximo existe un swing y el swing permite un retroceso de varias velas, pero en oportunidades tenemos esto, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Un swing de corto plazo, pero ese swing de corto plazo será neutralizado por un swing
de plazo intermedio, ¿sí? Entonces el precio se establece el plazo intermedio, valida el bloque de órdenes y tenemos un rejection block, una mecha arriba, eh, que podemos comerciar. En este caso no hay un swing de corto plazo, ¿sí? Tenemos este nivel, bajamos swing de corto plazo, plazo intermedio, swing de corto plazo, plazo intermedio. Ya tenemos aquí un swing de corto plazo y tenemos un plazo intermedio. Aquí también existe un swing de corto plazo y este sería un swing de plazo intermedio. Sin embargo, eh, este swing de corto plazo está en, en una prima, entonces realmente lo que el precio hace acá es formarlo en un descuento y tomar una liquidez en descuento. ¿Sí? De todas maneras, esto es un domingo e inicia pues esta, este segundo movimiento creando el Judas para la próxima vela. ¿Sí? Entonces tenemos swing de corto plazo neutralizado, validado y quizás aquí la secuencia de velas bajistas antes del movimiento alcista. El precio con esta vela viene y cotiza en ese bloque de orden. ¿Sí? Continúa. Nuevamente tenemos un swing de corto plazo, plazo intermedio y a partir de ahí quizás podemos comerciar en estos bloques de órdenes o en su defecto swing de corto plazo, formación de plazo intermedio para continuar. Aquí hay algo importante y se me presentó la oportunidad de darles este dato. En estos niveles, este ejemplo preciso de un Fair Value Gap, cuando un Fair Value Gap tiene esta cotización así, este nivel se convierte en un plazo intermedio, ¿sí? Y el precio tiende a respetar este nivel, ¿sí? Pero esto es cuando estamos así expansivos. Esto aparece en la clase del 2023 donde Michael habla sobre los swing de corto plazo, plazo intermedio y largo plazo. Entonces, cuando existen oportunidades donde no hay una toma de un swing de corto plazo, pero existe el rebalanceo de un Fair Value Gap, pues ese nivel se puede considerar como un plazo intermedio o un nivel donde el precio no va a ir a neutralizar ese nivel. Señores, entonces ahí les regalo esos pequeños datos sobre la entrega del precio entre prima y descuento y los niveles de corto y plazo intermedio. Yo los marco así, eh, corto plazo, plazo intermedio de amarillo, y tenemos que el precio busca pues, el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio de la vela previa de forma perfecta. ¿Listo? Entonces, señores, entonces, señores, con esto finalizo la parte de rangos, del rango de negociación en el cual nosotros vamos a encontrar los niveles de la PV Array. Entonces, mire cómo se extiende una clase, por muy sencilla que parezca, porque existe mucha información comprendida que necesitamos conocer. Al final es fácil, ¿sí? Al final es fácil. Poco a poco vamos teniendo esa madurez al leer los gráficos, pero siempre es importante conocer la información, ¿sí? Entonces, esta clase ya se hizo bastante larga, tenemos una hora. Voy a dejarla hasta acá. Desafortunadamente no alcancé en esta hora a tratar ni siquiera sobre los niveles de PDRI,
pero se extiende bastante. ¿Sí? Entonces, señores, pido disculpas y espero que les sirva esta información y voy a hacer otro video el día de mañana hablando directamente sobre los PDRI, cómo identificarlos y cuáles son las características. ¿Sí? De todas maneras, también hablaré de la importancia del swing, la estrategia recomendada de la cuarta vela y la diferencia entre el CRT y la operación de la cuarta vela. Y esto es lo que tengo preparado para mañana, los puntos de la PDRI y los puntos de reversión. Pues señores, agradecidos por su tiempo y mañana les regalo la próxima clase. Muchísimas gracias.